Namuncurá, 89.7. Continuamos con el tema de actualidad. Gracias, Juan Pablo, por venir. Juan Pablo Nievas, no solamente, por decirlo de alguna manera, nos representa en el ámbito de la docencia, ya sea en el aula, ya compartíamos algún material con respecto a la actividad de los chicos de primer ciclo, sino también en diferentes talleres, como el de parquización, por ejemplo, aquí en la Escuela 1767. Bueno, además es un comodín también en el ámbito de comunicación, pero en este caso juntando las dos cuestiones, Juan, haciendo de puente, de nexo, con respecto a docentes autoconvocados. Ayer hubo paritarias, tenemos por ahí una línea de tiempo que seguramente nos va a servir como para hacer un trabajo de memoria, pero bueno, compartinos si querés las últimas novedades. Bueno, ¿cómo están a toda la audiencia del otro lado? Saludos a esta nueva APA, ¿sí? En estas mañanas de Radio Escuela Namuncurá. Sí, así es, Facu. Bueno, la situación amerita visibilizar lo que está ocurriendo en la provincia en varias áreas. Específicamente hoy vamos a tocar la cuestión docente. Hablabas, ¿no, Facu, de una línea histórica, de hechos, de acciones, de sucesos que vienen ocurriendo en términos educativos en la provincia, que, digamos, se remonta ya 9 de abril, ¿no? Si no me falla la memoria. Ahora 9 de abril. 9 de abril, cuando comenzó las primeras asambleas, retenciones de servicios. Bueno, muchas fueron las actividades. A partir de allí, pensemos, más de un mes de conflicto entre la provincia y el sector docente. Por supuesto, esto es un área, podemos sumarle otras áreas que tienen que ver con salud, bueno, ni que hablar también con auxiliares. Convocatorias en diferentes territorios, en Comodoro, en Trelew, en Rawson, en Puerto Madryn. Acá también surge, ¿no? La asamblea de docentes autoconvocados, autoconvocadas, se van juntando y armando cada escuela, los encuentros en las Galesas, ¿no? Las primeras reuniones allá por mediados de abril, la convocatoria en la plaza, luego también se van sumando otros paros, ¿no? El paro de ATE, esto ya a fines de abril, la famosa conciliación obligatoria en el mes de abril, el paro de Citraed, bueno, en fin, después también, por supuesto, actividades al aire libre, tanto en Rawson como acá en Madryn, en la Galesa, con el Festival Cultural Educativo. Ya entrando en el mes de mayo, el paro de la CTA Autónoma, estamos hablando del 4 de mayo, 6 de mayo, día siguiente, es cuando el ministro Punta se compromete a cumplir la ley en comisión legislativa con diputados, esta famosa negociación y un primer ofrecimiento, ese de 3.4, miserable. Bueno, y así sucesivamente llegamos a este mes de mayo, donde, bueno, como decías, ayer una nueva reunión de paritaria a contramano, a espaldas de los trabajadores, eso hay que decirlo. Ahora vamos a compartir justamente esta situación con Valeria Bruni. Le damos la bienvenida. Ella está en el aire, profesora de lengua y literatura, licenciada en educación. Bueno, trabaja en muchas escuelas de acá de Puerto Madryn. Ella también integra a los docentes autoconvocadas y autoconvocadas de acá de Puerto Madryn. Valeria, ¿cómo va? Buenos días, te saludan acá Facu Navarro, Juan Pablo. ¿Nos escuchás bien? Hola, ¿qué tal? Los escucho mal, los escucho lejos. A ver, vamos a ver si podemos... el equipo técnico. Nosotros por lo pronto te escuchamos bien, Valeria. A vos se te escucha limpito y perfecto. Si nos alcanzás a copiar, comillas, con respecto al tema de lo último que hay para informar, de lo último que hay para compartir. Todo lo que dijeron antes no lo escuché. No, bueno, está bien, Valeria, nada. Hacía una breve cronología, también nos podés ayudar, de todo este conflicto docente con la provincia que ya lleva más de un mes, arrancando allá por principio de abril con las primeras asambleas y convocatorias, ¿no? Pasando por actividades al aire libre, bueno, todo lo que fue esta novela de no terminar con el ministro de Educación, con Punta, con las paritarias y bueno,
y llegamos a ayer lunes con esta paritaria que comentaba a espaldas de lo que se había acordado con los trabajadores de la educación, ¿no? ¿Cómo va? Sí, sabes que decís cómo continúa esta novela y la verdad que te genera una sonrisa pensar en que esto es una novela, pero tristemente estamos hablando de la realidad docente, de la realidad de un montón de familias que no llegan a fin de mes y es lo que moviliza estas convocatorias. Tenemos un montón de colegas que no logran llegar a fin de mes con su sueldo, por el que trabajan realmente más horas de las que se les reconoce, y eso es lo que nos tiene en la calle hasta ayer, porque hoy volvimos a las aulas. Cuando empezamos con la convocatoria, hay un malestar general relacionado con que se siente que los gremios que nos representan o que deberían representarnos no lo están haciendo con lo que solicitamos realmente. Hay como una cierta inclinación a aceptar lo que el gobierno ofrece o a hacer lo que el gobierno dice sin consultar con las bases, o si se consulta las bases se hace caso omiso de lo que las bases piden. Y ahí está el principal conflicto, más allá del salarial. Valeria, justo diste pie hablando de esto de que no representan las bases los dirigentes. Me gustaría que tengamos unos minutitos ahí la producción. Vamos a compartir un video que ayer circuló en las redes, que se hizo viral, que es justamente una situación que se da en Rawson, justamente previo a ese horario que se corrió, que se adelantó, donde una compañera docente se encuentra con Rodrigo Blanco, secretario general de AMET, de esos que se dicen representantes de los derechos y los intereses de los docentes. Compartimos ese momento, ese fragmento donde la docente se encuentra ahí en las puertas, en este caso en Rawson. Pero nosotros lo que necesitamos es un acto de rebeldía de ustedes. Pateen el tablero, ¿cómo vienen tan obedientes? ¿Entregaron a todos los compañeros, flaco? Yo no entregué. No, vos entregaste a los vos sos cómplice como los otros. ¿Por qué nos entregaron así? No tenés cara, flaco. No tenés cara. ¿Vos te pensás que nosotros con 680.000 pesos vivimos? ¿Vos sabés lo que es ver a los compañeros que no tienen para darle de comer a los pibes? ¿Vos sabés lo que es eso? Vos no vivís con el sueldo que tenemos nosotros. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Vení a las 3 de la tarde, loco, como todos los compañeros que pensaban que iban a venir a las 3. Pero si vos no hablas con nadie, flaco, ¿con quién hablas vos? ¿Y tus afiliados están contentos? ¿Están contentos con la decisión que tomaste obediente de venir a las 10 de la mañana? ¿Y todos los compañeros en clase? ¿Cómo salís después a la calle después de esto? ¿Vos mirás a la cara? ¿Y qué vas a firmar? ¿Vas a firmar esto? ¿Qué vas a firmar? ¿Vas a firmar el millón de pesos que dijo Torres? Si ya lo arreglaron, chicos, ya lo arreglaron. Ahora garantizame que no vas a firmar menos del 1.500.000. Eso es lo que quieren los compañeros. ¿Vos me garantizás que no vas a firmar eso? ¿Que no vas a firmar menos de 1,5 millones? ¿Me lo garantizás? Yo firmaría 1,5 millones, sí. Obviamente que sí. Bueno, menos no lo vas a firmar. Ok, listo, fantástico. Acordate, yo tengo memoria, Yo tengo memoria. 1,5 millones. Y está grabado, quédate tranquilo. Está grabado. Acordate, Ni olvido ni perdón para ustedes, loco, nos están entregando. Pero nosotros lo que necesitamos... Bueno, ahí está. Rodrigo Blanco, secretario general de AMET. Estamos hablando con Valeria Bruni. Seguramente lo viste, te llegó Valeria y firmó nomás, ¿no? Firmó nomás Rodrigo Blanco ese acuerdo, Sí, ese porcentaje realidad, miserable, ¿no? Perdón. Sí. Sí, en realidad yo no estuve presente en el momento de que la docente increpa al señor Blanco. Yo llegué un ratito después porque adelantaron la paritaria, que era a las 15 horas, la adelantaron a las 10 de la mañana. Nosotros recibimos la información. Yo salí 10:30 de Puerto Madryn con 4 docentes más. Llegamos a más o menos 11:20, 11:30. La realidad es que después de leer el acta, no firmaron en realidad el acuerdo. Lo que firmaron es un cierre de acta. Sí. Y se comprometieron a dar su
respuesta al ofrecimiento para el 26 de mayo, que es el martes que viene. Lo que hicieron fue dilatar una semana más. Y la realidad es que la semana pasada pidieron que se asambleara ATECH específicamente. Pidió que se asambleara en las escuelas para que baje un mandato de las bases y se reiteró el pedido que ya se hizo por nota la semana anterior, se reiteró el 130% al básico, y en caso de que no se ofreciera eso, se pidió una medida de fuerza, que ellos incluso habían anunciado un paro que iba a ir creciendo con el tiempo si no se daba lo que se pedía, y al día de hoy seguimos sin la convocatoria a medida de fuerza. Pidieron pensar esta propuesta para la semana que viene, para responder la semana que viene, pero ellos ya tenían el mandato nuestro, al menos de los afiliados de ATECH y de los otros gremios, de no aceptar menos de lo que pedimos. Claro. Por eso el enojo al Claro. momento de salir a ATECH a querer explicar lo que hicieron en la reunión, porque ya teníamos fotos del acta firmada, que en ese momento todo el mundo vio las firmas y dijeron, firmaron un acuerdo. En realidad lo que firmaron es el cierre de acta pidiendo expedirse la semana que viene. O sea, dilataron el conflicto una semana más, no anunciaron ninguna medida de fuerza, y ellos saben lo que nosotros queremos. De hecho, ellos saben no lo que queremos, sino lo que realmente necesitamos. Es clarísimo. Anoche publicaron en sus redes unas filminas mostrando cuáles serían los incrementos al salario docente, de acuerdo a lo que propuso el gobierno. Y nada, ninguno se acerca a lo que pedimos. Y es una propuesta que empezaría en mayo y que finalizaría en septiembre. O sea, se continúan el incremento que ofrece desde a partir de mayo hasta septiembre, con porcentajes hasta septiembre. En septiembre el sueldo nos llega a 1.500.000. Y nosotros estamos pidiendo un básico de 1.500.000. Necesitamos, no un básico, necesitamos un sueldo en mano de 1.500.000. Cuando empezamos el reclamo, hace un mes, pedíamos 1.500.000 basándonos en la canasta básica patagónica. Hace 2-3 días publicaron de vuelta la canasta básica y está en 1.800.000. O sea que incluso nosotros con nuestro pedido ya estamos desfasados sobre los incrementos en las góndolas, digamos, y en los impuestos en general. Sí. Entonces, no podemos aceptar esto. Desde antes de que entren, sabiendo lo que les van a ofrecer, ya les habíamos dicho que es lo que queríamos, y no podemos aceptar esto porque seguimos teniendo sueldos de indigencia, seguimos por debajo de la canasta familiar básica, seguimos con familias de docentes, con niños, que no pueden llegar a fin de mes para darle comer a sus hijos. Clarísimo. Sí, Valeria, vos te referías a las placas que compartió ATECH Sí. posterior a lo que fue el acta de ayer, a la paritaria, ¿no? Sí, tal cual. Pauta salarial mayo, refresco, ¿no? 7.4% al básico, más primera etapa de recursos materiales, dice la placa de ATECH, de bolsillo 772.525 pesos. Siempre esto es un cálculo sobre salario inicial, jornada simple. Luego va a pausa salarial junio, un 3.6% al básico, más segunda etapa de recursos materiales, de bolsillo 817.319. Y continúa ya con julio de este año el IPC más un punto, al básico más zona patagónica, de bolsillo 1.014.045 pesos, finalizando en agosto con un IPC al básico más zona patagónica segunda etapa, de bolsillo 1.050.550 pesos. Es decir, en agosto llegaríamos a ese valor cuando la inflación sigue galopando y subiendo de una manera descomunal, es decir, como decía recién Valeria, no empardamos nunca la situación que ya viene congelada hace muchos años, ¿no? Para que se entienda. Y otro dato interesante de las placas que sube ATECH es que pone el IPC. Claro. Y primero que en el acta no se dice el IPC de qué mes. Supongamos que es el de abril, porque es el que tenemos ya publicado. ¿De qué valor estamos hablando en agosto, septiembre? Bien. Además de que el IPC es un dato que no concuerda realmente con la realidad. Claro. Al menos eso es lo que es la sensación general, la sensación en la calle, la sensación en el supermercado, que te dice que hay un incremento, una inflación de 3% y vas al supermercado y las cosas aumentaron el doble. Entonces, están haciendo cuentas
¿qué cuenta me estás haciendo si me decís un IPC más un punto, un mayor? ¿Qué número estás usando? ¿El de abril? Claro, no lo especifica. Entonces, eso está, claro, no está especificado, no dice si es el del mes anterior, no dice si es el del mes próximo, no hay nada específico en el acta respecto de eso. Recordemos, Entonces, ¿cómo Valeria, llegamos a ese valor? claro, recordemos para la gente que está del otro lado escuchando, Sí, la propuesta real, concreta, que se viene motorizando ya de hace tiempo de parte de docentes autoconvocados y que lamentablemente no sí, está siendo escuchada. Estamos hablando, bueno, recién decías de un porcentaje de 130. sí. Nosotros, en la primera nota que armamos, una nota que presentamos a todos los gremios que se sientan en la mesa de negociación, Ujú, pedíamos un 130% al básico. ¿Por bien, qué al básico? Porque cuando los jubilados, cuando los docentes se jubilan, se convierten en jubilados, hay un montón de cifras no remunerativas que se eliminan del sueldo. Solamente se hacen cálculos en base al básico. Por eso le pedimos que sea el básico. para Por contemplar ejemplo, eso, claro. esa suma que dicen que van a pagar en concepto de recursos materiales, a los jubilados ya no se les abona. Claro, claro. Por eso los docentes jubilados cobran tan bajo. Ujú, Por eso insistimos en un incremento al básico, un incremento real al básico. ujú, Hoy ya estamos atrasados, ya no necesitamos un 130%, por lo menos un 150% necesitamos. ujú. Por eso lo que nos ofrecen real, concreto, es un 11% aproximadamente, porque el IPC no lo podemos calcular. Claro. ¿Qué hacemos con un 11% en 3 meses? El mes que viene ya el 11% desapareció. Se lo comió la inflación. No nos alcanza. Ayúdame, Valeria, a ver, digamos, no soy tampoco un gran experto en números, pero acudo también ahí a... Yo tampoco. Pero para que nos demos una Yo idea, tampoco, pero me van enseñando. claro, a ver, pensemos en un salario docente básico, ¿no? Con determinadas, que más o menos hablamos como para tener en contexto, un sueldo arriba que de los 700.000 pesos, depende de las horas, cargo y antigüedad, ¿no? Claro, el sueldo varía en función de la antigüedad, Claro. del cargo y demás. Si Un docente Ujú. de primaria con, por ejemplo, en turno mañana, Sí, cobra alrededor de 700.000 pesos recién iniciado. bien, bien. Y si en caso hipotético, ¿no? Ese 11% que estamos hablando recién se daría aprobado, eso en bolsillo llega a menos de 100.000 pesos, si no me dan mal los cálculos, Sí. ¿no? Sí. Por supuesto depende de los casos, pero estamos hablando de un ingreso extra a ese sueldo de menos de 100.000 pesos. Ahora, como bien decíamos... ¿no? Fíjate Ujú. que en lo que ATECH dice, 7,4% del básico más primera etapa de recursos materiales. De bolsillo, 772.000 pesos. Claro, nada, absolutamente, una miseria. Es nada. Sí, clarísimo, Claro. clarísimo. Pensemos en esto y lo O extrapolamos. sea, Ujú, y ojo, aclaremos esto a la audiencia. No estamos haciendo un número vos y yo. Es lo que publicó ATECH. claro, Está exactamente. diciendo que un docente con un cargo básico va a cobrar 772.000 pesos. Ujú. Sí. Cuando, para que se den una idea, la canasta básica está arriba del millón de pesos. ¿Sí? Y solo Millón y medio hace un mes atrás. solo hablando de la canasta básica familiar, y a eso tenemos que agregarle, por supuesto, combustible que va siempre al repalo aumentando, los gastos de Mira, alquileres, pensá, etcétera. se me viene un ejemplo claro en la cabeza porque a la hora de números, si uno no lo vuelve tangible, es imposible dimensionarlo. Sí. Pero vos pensá esto, tenés una familia tipo, Ujú, papá, mamá, 2 niños. ujú, Los dos son docentes. ujú. Los dos trabajan en un año. Van a cobrar, según ATECH, en mayo, 772.525 pesos. O sea, 1.400.000, 1.400.000, ponele, si queremos Sí. exagerar, dentro de ese hogar. ¿Les alcanza? Imposible. Definitivamente imposible. Bueno. Ujú, Entonces, ahora vamos a una cuenta más simple. Una mamá soltera, 3 hijos. ujú. Un padre, ponele, que le ayude o no le ayude. Que no le ayude porque puede haber que existir y existen, de hecho. Una mamá que solamente es docente de primaria en un cargo, porque a la tarde tiene que ser madre, tiene que cuidar a sus hijos, porque pagar niñera no se puede, cobra 772.000 pesos en mayo según lo que ATECH dice
que nos ofrecen. Ujú. ¿Alcanza? Imposible. Un alquiler. ¿Cuánto vale un alquiler? Una casita, 2 habitaciones, porque si tenés 3 chicos necesitas por lo menos 2 habitaciones. ¿Cuánto vale un alquiler en Madrid de 2 habitaciones? Valores siderales, en Madrid específicamente. Bueno, Ujú. ¿cuánto aumentó la boleta de luz y agua este mes, el mes pasado? Galopante. ¿Te alcanza para pagar la luz? No, definitivamente. Ya se nos fueron las cuentas. Sí. Entonces, eso es lo que por ahí no logra dimensionar. Yo no sé si el gobierno de verdad hace estas cuentas, si ATECH hace estas cuentas, pero evidentemente no. Es que, Por eso sí, existen docentes que tienen que salir a hacer otro trabajo aparte de la docencia, porque no les alcanza con su sueldo de docente. Porque además, esto es importante, la vocación no paga impuestos. ujú, sí, Con la vocación no pagamos el súper. Por muy buenos que seamos como docentes, por mucho que nos guste estar en las aulas, la vocación no paga impuestos. clarísimo. Valeria, para cerrar y agradeciéndote la presencia Sí. y para tener en cuenta justamente entonces, próximo paso en función de la paritaria de ayer es la semana que viene para reunirse nuevamente los gremios y los integrantes del gobierno de diferentes áreas. Te pregunto por sí o por no y bueno, independientemente de eso, si hay alguna actividad prevista por ustedes los docentes autoconvocados, obviamente en las próximas horas. Bueno, ayer realizamos una asamblea en la que mocionamos asamblear, para la redundancia, en las escuelas durante el transcurso de esta semana, porque en algunas escuelas se pudo armar asamblea para hoy, en algunas no. Entonces, a lo largo de la semana estamos realizando asambleas para rechazar este ofrecimiento y pedirle al gremio, sobre todo al gremio que mayor convocatoria tiene, que más afiliados tiene, que es ATECH, pedirle que llame a paro de 72 horas. No podemos pedir menos que esto. Y la verdad es que la sensación general es de completa tristeza. Ayer había compañeras que lloraban en Rawson por el ofrecimiento que nos hizo el gobierno. Estamos todos tristes, pero estamos con las ganas de seguir luchando porque no vemos una salida que no sea el incremento salarial que corresponde. Porque no solo nos inyecta a nosotros nuestra economía familiar, sino que nosotros inyectamos a la ciudad y a la provincia. Somos un montón de docentes, de hecho, de administración pública, que mueve la economía también local, no solamente del turismo vivimos. Cuando no hay turismo, estamos nosotros que compramos todos los días algo para comer en el mercado de la esquina. Entonces, eso también mueve la economía local. Y por otro lado, por favor, les pido, me dejen decir esto. Sí. No somos violentos y no somos de izquierda. Somos docentes luchando por un salario digno. Yo no soy de izquierda y trato por todos los medios de mantener la paz y mantener la calma cada vez que nos reunimos con los docentes autoconvocados, porque entiendo que como docente también estoy enseñando a través de lo que hago. Entiendo que mañana, de hecho en un ratito, vuelvo a entrar al aula y con esta misma cara que salí a pedir por un salario digno para mis colegas y para mí, voy al aula a pedirle a mis chicos que se respeten, que aprendan y que se formen a futuro. Entonces, quiero dejar esto porque están tratando de deslegitimar nuestro reclamo diciendo que somos violentos y zurdos y ninguna de las dos cosas es real. Solamente estamos reclamando un salario digno. Sí. Clarísimo. Valeria, Valeria. gracias. Mandarte un saludo y gracias Gracias por a ustedes esta por el espacio. conversación. Bueno, también agradecerte mucho por tus palabras, Valeria. Coincido 100% en todo lo que decís, me sumo, me adhiero. Y desde ya está ahí, sepan, a docentes autoconvocadas de Madrid y de toda la provincia, el espacio de Radio Escuela Namuncurá para difundir lo que sea y acompañar esta lucha. Por lo pronto, Les agradecemos. asamblea de vuelta en la Galesa, ¿cuándo? El sábado, El sábado. me faltó eso. El sábado, Bien. nuevamente, seguramente entre 17 y 18 horas, tenemos que armar el flyer, pero sí, nos volvemos a juntar el sábado y estamos pensando qué más hacer. Bien, ahí nos veremos Pero entonces. quietos no nos vamos a quedar. Por supuesto. Gracias, Valeria, por el espacio. Abrazo. Gracias a ustedes. Adiós. Bien, ahí escuchábamos entonces una de las integrantes de Autoconvocados, el cierre suyo, compañero. Ha estado en esa línea de tiempo que mencionaba desde el principio de abril, Sí. que diste algunos toquecitos. De hecho, entre Eugenia y Marcos lo compartían en el aire. Sí. Bueno,
No, bueno, por supuesto, a ver, sumarme creo que lo último que expresó Valeria es clave. Es clave porque hay que, de una vez por todas, no ahora, sino hace mucho tiempo, romper con ese discurso hegemónico, con ese discurso, como decía recién Valeria, que impone o intentan poner el gobierno de turno, el gobierno provincial, de Torres, de Punta, y de los referentes sindicalistas de la provincia de Educación, con el condimento nada menor de los medios de comunicación, los hegemónicos fundamentalmente, donde te ponen esos titulares o te dicen en las redes de que, claro, todo esto está comandado por un grupo de la izquierda dura, que nos representa y que le hace juego a la derecha, y no es así, no es así, absolutamente no es así. Y acá se desprenden muchísimas lecturas. Y lo que dice Valeria, acá se están defendiendo, más allá de tinte partidario político, derechos básicos, a un trabajo y a un sueldo digno, derecho a que un profe pueda enseñar y educar y estar en el aula como corresponde, pero en estas condiciones no. Y el derecho a decirle a este gobierno, que nos tilda de violentos, y de que violentos son ellos también, muy violentos, con ciertos gestos y acciones que hacen, en lo discursivo y en la práctica, desde Nacho Torres, que anda polulando por Capital Federal, diciendo de que en la provincia está todo bien, cuando está fundida y superendeudada. Torres acaba de emitir una deuda tremenda, histórica. ¿A dónde va a ir a parar esa plata? Al BOCADE, supuestamente, ese fondo para obras públicas. Y yo dudo mucho, Torres, de que esa plata vaya a parar a esas obras. O un ministro Punta saliendo por los techos. Entonces, es un mamarracho. Violencia es mentir. Te invitamos mañana. Dale. Sabiendo que el miércoles es el espacio también de los integrantes del taller de expresión. Estaremos compartiendo esa actividad de los chicos, pensando en la varieté de las 2 anuales, la que tiene que ver con el cierre de mitad de año. Pero bueno, el tema es muy largo, es muy puntilloso, cada pregunta o cada respuesta requiere de un pensamiento y tal vez otra mirada, sopesarla con el pasado, hasta el pasado reciente. 3 años atrás, decíamos ayer, el gobierno tenía como uno de los caballitos de batalla el tema justamente en la campaña política de la educación, el balance del primer año de Torres fue en la puerta del Ministerio de Educación, etcétera, etcétera. Sí. Por eso daría como para desmenuzar, ¿no? Sí, ¿te acordás que, no me acuerdo, con esto cierro, Facu, Sí, querido. en cuál apertura de sesiones del legislativo en Rawson, creo que fue el año pasado, el 2025, donde Torres lo dice, que en un momento dice, voy a terminar mi mandato con la provincia no endeudada. Lo dice, Sí, lo sí. dice. Era una parte de su política de gestión del año pasado. Hay que buscar estaría bueno buscar ese archivito, donde Yo el sí lo tipo busco. lo dice, me comprometo a que me voy a ir de mi mandato con la provincia, con los números, acaba de tomar deuda. Mañana le busco 3 o 4 declaraciones puntuales para hacer también esa línea de tiempo más extensa. Hablando de tiempo, gracias por el suyo. No, gracias a ustedes, che. APA, acá pasa algo.